Hola a todos, bienvenidos a un nuevo caso real aquí en Economies and Juris. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Domínguez, letrada senior en Vilches Abogados. Bienvenida. Muchas gracias. Que nos va a comentar un caso de revisión de medidas de apoyo acordadas previas a la reforma de la ley. Coméntanos un poco qué fue lo que pasó para llegar al punto. Bueno, pues un día acude a nuestro despacho dos señoras, nos comentan que su hermana fue incapacitada en el año 94. En este caso, su hermana cumplía 18 años en ese momento y pues previamente, aunque tenía problemas de salud mental, no se había hecho nada porque eran sus padres los que cuidaban de ella, pero al llegar a los 18 años, pues lo que se hace es incapacitarla legalmente. Tenían la sentencia de este año y se encuentran con que en el año 2021 se les comunica una modificación o una revisión de oficio, perdón, de esas medidas que se acordaron en su momento. Entonces, bueno, acuden al despacho cuando ya se había iniciado el procedimiento y cuando encontraron una cierta dificultad en un informe que se elabora por el equipo social del juzgado. Aquí nos piden un poco asesoramiento de cómo tienen que proceder, puesto que bueno, pues, el informe psicosocial entra a valorar el entorno familiar y cómo se había llevado, sobre todo se centran en el tema económico a la hora de incidir en algo negativo. Y bueno, pues esta familia es una familia tradicional en la que los que conviven en casa aportan el dinero en casa. ¿Y qué sucedía con la hija? Pues tres cuartos de lo mismo, que si percibía un salario, o en este caso no un salario, lo que percibía es una pensión, pues los padres disponían de ella como dispondrían de los de cualquier hija. ¿Qué sucede? Que en este caso no se puede hacer así, hay que dar cuentas al juzgado de cada paso que se da, hay que llevar unas cuentas para luego poder rendirlas en el juzgado y no se estaba llevando de una manera ordenada. Entonces elaboran un informe en este sentido y en el sentido de advertir que la señora en cuestión pues sí que podía tomar decisiones en cuanto al ámbito económico, al ámbito personal y al ámbito administrativo, lo cual era bastante perjudicial porque no era real y no tenía nada que ver con lo que médicamente está demostrado que esta señora tenía. Entonces ahí intervenimos nosotros y un poco les aconsejamos cómo proceder, que en este caso fue elaboren ustedes un informe pericial de parte de un psicólogo, que incluso en este caso conocía a la chica porque la había tratado, y lo aportaremos al juzgado en el momento procesal oportuno. Quería preguntar, bueno, con el cambio de ley que hubo en 2021 ha cambiado un poco el procedimiento y que nos comentases un poco esta revisión de oficio, cómo se realiza o digamos que nos expliques un poco cómo se llega a la revisión. Vale, en la nueva ley, la 8/2021, si no me equivoco, la disposición transitoria quinta establece que o bien las personas con discapacidad o sus parientes más cercanos o bien el juez de oficio pueden solicitar esa revisión de medidas. ¿Para qué se hace eso? Porque lo que se trata con la nueva ley es de que prevalezca la voluntad de las personas con discapacidad, de eliminar ese término de incapaz y hablar de personas con discapacidad. Y en este caso, por ejemplo, lo que se hacía era eliminar la capacidad de obrar, bueno, en este caso y en muchos otros, porque se establecía una incapacitación judicial, se elimina la capacidad de obrar de esa persona y un poco se la elimina del panorama. Y intervienen siempre pues las decisiones de sus parientes. En este caso, lo que hacen al modificar y al adaptar esas medidas que se adoptaron en su momento es debemos escuchar lo que tiene que decir esta persona, dar prioridad a su voluntad siempre y cuando sea acorde con una realidad y pues digamos establecer ese apoyo en los ámbitos en los que el juez considere, de acuerdo con las pruebas que se aporten, que va a ser necesario. Lo que se estableció aquí es una curatela representativa, que es como el máximo que la nueva ley prevé para este tipo de personas y, por ejemplo, la diferencia con una curatela asistencial es que
la curatela representativa se establece para personas que tienen, pues digamos, muy poco discernimiento y poca capacidad para tomar decisiones y ejecutar esas decisiones de una manera cabal. Quería preguntar también sobre este informe que salió negativo en este caso, que fue un poco el punto de inflexión. ¿Cómo se contrarresta, cómo se argumenta al contrario de este informe negativo para conseguir, digamos, el objetivo de esta representación? Claro, pues lo que hicimos a través del informe pericial que elaboró el psicólogo de parte, en este caso, el que contratado por la familia, fue venir un poco a mostrar la realidad de la familia, el por qué no se había llevado de un modo ordenado, pero que siempre se hizo teniendo en cuenta las preferencias de la mujer que tenía la discapacidad, teniendo en cuenta que esta mujer, por ejemplo, si quería viajar, viajaba, si quería acudir a un musical, acudía a ese musical, y muchas veces cuando su capacidad económica o lo que ella ingresaba no daba para eso, era su familia la que aportaba dinero, y un poco pues eso, mostrar esa realidad de que no se había hecho nada en perjuicio de su hermana o de su hija en este caso. Me gustaría también saber un poco procesalmente las fases, digamos, que toma este procedimiento, porque nos hablabas de esta revisión de oficio, ya hemos hablado, también ahora de una vista, de una audiencia. ¿Podrías comentarnos también todas estas fases? Sí, mira, esto se inicia, bueno, pues como hemos hablado, el juez de oficios notifica a las personas interesadas que se va a proceder a esa revisión. Entonces, lo primero es que hay una comparecencia de la persona con discapacidad, la audiencia de los parientes y un informe del médico forense. Una vez ya se hace esto, el juez toma la decisión también en este caso de que se elaborara un informe psicosocial y después ya notifica la celebración de la vista, dando un plazo a las partes y dando traslado a las partes de lo actuado para que pudieran alegar lo que correspondiera o proponer la prueba que corresponda. Entonces nos cita una vista y en esta vista lo que hacen es que se ratifican las personas que pertenecen a ese equipo psicosocial y por nuestra parte proponemos la prueba, que fue documental, consistente en informes médicos que venían ya de años atrás, los actuales, y el informe pericial de parte que proponemos nosotros. Se hace otra nueva vista para la ratificación de nuestro perito y también para practicar la prueba que correspondiera, que en este caso fue volver a escuchar a la persona con discapacidad. Se celebró, su señoría pudo advertir que realmente esta señora no podía tomar decisiones por ella misma, y pues nosotros demostramos esto a través de las preguntas también que le hacíamos al psicólogo en su momento o en el momento de la ratificación de la psicosocial, intentando un poco contradecir lo que habían dicho en ese informe, contrarrestándolo con pues los informes médicos e incluso con el informe forense del médico forense que se había hecho en su momento. Hemos hablado también un poco de esta tutela que existía a favor de la madre. Creo que al final esto cambia un poco. ¿Podrías comentarnos un poco qué es lo que finalmente se dicta en sentencia y qué efectos tiene? Claro, bueno, en la misma vista lo que hace la madre, que en este caso era la tutora en su momento y pasaría a ser curadora, se excusa de su cargo y pues la jueza nos dice: les aconsejo que hagan un escrito proponiendo a sus clientes como, o sea, a las hermanas en este caso de la chica, como curadoras. Entonces, bueno, hacemos un escrito, advertimos de que debe ser una curatela representativa solidaria por parte de las dos hermanas, y es solidaria entre ellas porque cada una tiene su vida, porque cada una tiene su familia y no van a poder estar 100% como estaba su madre en ese momento, pues digamos un poco asistiendo a su hermana. Entonces lo van a hacer en el momento que cada una pueda, pues bien una o bien la otra.
y luego ya, bueno, pues su señoría entendió, y el Ministerio Fiscal también, que llevábamos razón. Se dicta el auto y se da por finalizado. En ese auto lo que se acuerda es que se revisarán las medidas a los 6 años, que no es necesario que hagan una rendición de cuentas anual, pero sí que lleven las cuentas, porque en el momento en el que esto finalice pues habrá que hacer una rendición de cuentas de todo lo que se haya venido haciendo. La verdad que muy interesante. Lo que sí que me gustaría ahora, ya para finalizar, es que nos dieses un consejo para alguien que tiene un caso entre manos de este estilo. Bueno, un consejo yo creo que es valorar a la persona con discapacidad no como médico, sino como persona, yo me gusta escucharlos, porque vas a tener muchos datos a la hora de saber qué informe le puedes recomendar a los familiares, por dónde van a ir los tiros en el juzgado o qué es lo que realmente van a necesitar, y advertirles un poco de cómo está ahora la nueva ley, porque claro, la gente viene con la idea de la incapacitación que existía antes, y ahora lo que hay que advertirles es, ojo, que el juez puede limitar ese apoyo, ya sea de carácter personal, ya sea carácter sanitario, administrativo, contractual, puede limitar. Tuvimos un caso en el que un señor con una cierta discapacidad psíquica solo le limitaban a nivel contractual y administrativo, cuando en realidad bueno, era dudoso, ¿no? Pero en este caso el juez no quiso pillarse los dedos y lo limita. Pues un poco, digamos, advertir eso para ver cómo vas a actuar en el juzgado. Quizá ese sería mi consejo. Pues muchísimas gracias por la explicación del caso. La verdad es que está muy bien. Tenéis todos los documentos en nuestra base de datos, podéis consultarlo abiertamente, y nos vemos en la próxima edición de Casos Reales.